aquí en el coloquio. Bueno, lo primero yo me presento, soy Jaime de Haro, muchos me conocéis, yo soy el editor de IPMark y de DA Retail, de las dos revistas que editamos desde la compañía Ediciones Estudios. Y bueno, hemos querido reuniros hoy para charlar un poco sobre el futuro del marketing digital, ¿no? Y el futuro más reciente, como sabéis todos, pues es el cookie aftermath, ¿no? Ha pasado ya algo más de un año desde que Google anunció la retirada de la cookie de terceros para Chrome y siguiendo la estela iniciada por Apple y por Mozilla, pues tiene el objetivo de asegurar la privacidad de los usuarios. Y bueno, pues aunque el identificador ha servido para impulsar la personalización de la publicidad, en un tiempo en el que los usuarios son más condescendientes con su privacidad y el medio digital se alza protagonista en las partidas de inversión publicitaria, el sector pues está buscando soluciones alternativas para ofrecer al usuario publicidad relevante para sus intereses y hacer que las campañas sean lo más ajustadas a las necesidades de los anunciantes, ¿no? Y este coloquio pues forma parte del contenido que estamos preparando para el número de marzo en IPMark, en el que ponemos el foco en iniciativas que están surgiendo en la industria como sustituto de la cookie para ayudar a anunciantes y publishers a saber cómo navegar en el próximo ecosistema que denominamos libre de galletas, ¿no? De cookies. Hemos preparado unas cuantas preguntas que os pasamos ayer y vamos a ver si nos da tiempo a responderlas todas. Os doy un par de indicaciones muy rápidas. Estamos más de 20 personas. Hemos tenido un éxito impresionante de convocatoria y lo que queremos es que participéis todos. Entonces, vamos a procurar que cuando yo lance las preguntas, pues aquellos que respondáis, no tenéis que responder, por supuesto, a todas las preguntas. Lo que queremos es que se genere un coloquio entre todos, pero que vuestra intervención sea lo más concisa y breve y directa y al grano posible, ¿vale? Para que tengamos todos tiempo de participar. Y estamos grabando la intervención, ¿vale? El coloquio, de tal manera que, bueno, pues lo tendremos disponible para que también os podáis ver en un momento dado cuando tengamos el vídeo editado. Mañana mismo sacaremos en la newsletter un pequeño resumen del coloquio y luego, pues, algo más amplio en el número de marzo que cerramos a final de este mes de febrero, ¿vale? Bueno, voy a decir todos los que estamos aquí porque muchos os conocéis, pero otros muchos seguramente no os conozcáis. Entonces, para no perder mucho tiempo, lo que voy a hacer es que yo os voy nombrando, levantar la mano y así la gente sabe dónde estáis y en qué compañía trabajáis, ¿vale? Lo que os voy a pedir es que, como siempre en este tipo de coloquios, de charlas y videoconferencias, desactivamos el micro cuando no intervengamos y activar la cámara ahora, si podéis, los que la tenéis desactivada, perfecto. Y iniciamos. Bueno, tenemos a Eva María Pradana Suárez, ella es la Digital Analytics Director de MRM. Buenos días, Eva María, ¿qué tal? José Ramón Mencías, Data Solutions Lead de Publicis Media, recién incorporado, ¿verdad? JR, hace una semana, como nos decías antes. Fernando Dávila, director técnico de Digital Group. Dani Balboa, director de programática de Mindshare. Laura Ortiz, Digital Manager de Starcom. Diego Neila, que no sé si al final ha entrado, Diego, pero bueno, él es CEO de Me Gusta la Idea. Cristina Gordo, Head of Digital de Wavemaker. Carlos Estrada Fonseca, director general de Surface. Cristina Lera, Data and Tech Director de IPG Media Brands. Javier Oliete, director general de Neo Media World. Susana Gómez Arias, Display and Programmatic Manager de Performix. Miguel López Guzmán, Head of Digital de Starcom. Carlos Molina, CEO de Tidart. Asier Montes Ferrero, Digital Projects Manager de Señor Barnes. Marcos Gómez, Innovation Hub Leader de Elogia. Carlos Díaz Conde, Chief Audiences Officer de Manifiesto. Y Marina Huergo, Account Director de Spark Foundry. Alberto Martínez Sánchez, Director General de Darwin Social Noise. Borja Fernández, Country Manager de SeedTag. Alberto González, Director de Operaciones y Data de WIMAS. Miguel Laguna, Publisher Account Director Spain and Latam de Ceotap. Eva Pradana, Digital Analytics Director de MRM. Y Kevin Siglano,
socio de Good Rebels. Bueno, bienvenidos a todos y vamos a iniciar el coloquio con la primera de las preguntas. Las primeras preguntas que os lanzo y el que quiera romper el hielo, fenomenal, si no, señalaré alguno para que tenga que romper el hielo. La primera pregunta que os lanzo es sobre las marcas, ¿no? Si están preparadas y con suficiente first party data para poder hacer campañas más segmentadas. Y desde la parte de las agencias, ¿cómo estáis ayudando a las marcas a conseguir mayores datos identificados de first party? Eva María, tú que tienes ahí el micro desactivado, adelante. Venga. A ver, Eva María, yo creo que te escuchamos un poquito mal. Eva María. Eva, perdona. Es que te escuchamos muy mal, te escuchamos muy distorsionada. Y a ver si puedes ahí arreglar el micro, si no le voy dando paso a Carlos, que creo que también, Carlos Díaz Conde, que creo que también quería intervenir y... Sí, venga, perfecto. Yo os diría sobre esa pregunta que no sé si lo están, creo que no todo lo que deberían estarlo, porque llevan trabajando en ese mundo del zero party y el first party data desde hace mucho tiempo y deberían aprender a explotarlo. Creo que es un viaje en el que están y en el que estos movimientos del mundo post-cookie va a acelerar, porque se dan cuenta que al final estamos pasando de un paradigma más basado en la sorpresa a un paradigma basado en el consentimiento y en el que la gente realmente cada vez es más consciente de los datos que está cediendo y de ese deal en el que está continuamente entre las marcas y los usuarios. Entonces yo creo que es un movimiento en el que ellos son conscientes y llevan tiempo. A la segunda pregunta que hacías, ¿qué podemos hacer las agencias? Yo creo que hasta al final el mundo de los datos es un mundo un poco de coctelera, es un mundo de hibridación y de ser capaces de conseguir diferentes fuentes de datos para llegar a tener los mensajes lo más pertinentes posibles para nuestros potenciales clientes. Entonces, al final, yo creo que es un movimiento que viene incluso potenciado por el mundo de la GDPR y, una vez más, por la concienciación de la gente sobre el valor de sus datos y el no me impactes. Yo creo que pasamos de la era del impacto a la era de realmente yo estoy buscando este servicio y dame respuesta a mi necesidad, ¿no? Pero es un cambio un poco también sociológico, si queréis. Muy bien. Miguel, tú que tienes el micro abierto, voy a darte la palabra. Adelante. Vale, gracias, Jaime. Sí, coincide. Solo por añadir un poco a lo que acaba de decir Carlos Díaz. Bueno, pues sí, efectivamente es un tema de user-centric. El usuario cada vez es más consciente de lo que está cediendo cuando navega y no pasa nada. Es un cambio, como bien dices, Carlos, sociológico. Es decir, al final, pues estamos acostumbrados a dar nuestra data siempre y cuando el servicio que recibimos es bueno. Yo trabajé en Facebook unos años y sabemos que ahí damos toda la data porque el servicio o el producto que recibimos nos gusta y no pensamos ni deslogarnos nunca, ¿no? De Instagram, por ejemplo, ¿no? Estamos siempre logados. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, las marcas sí que tienen su first party data, pero por lo que entiendo, ¿no? Y por lo que entiendo del sector, a veces hay demasiados silos, ¿no? Esto está la data de las tiendas offline, está la data de la aplicación, está la data del web desktop o del web mobile. Un poco lo que haría falta sería aunar toda esa data en torno a una plataforma de inteligencia, de un CIP y con un ID, una resolución de ID y que todo luego puedas impactar a ese usuario allá donde esté, ¿no? Me da igual que esté en una tienda, que esté en una aplicación, que esté en un web mobile. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí que hay first party data, pero igual habría que ordenarlo un poquito más, ¿no? Y, por supuesto, el tema de los consentimientos, afianzarlo. Sí, yo aquí, si me permitís, coincido plenamente tanto con... gracias. Coincido plenamente tanto con Carlos como con Miguel. Es cierto que no todo el mundo, no todos los anunciantes están preparados, no todos los anunciantes tienen un first party data robusto que puedan activar. Incluso muchos de ellos no van a ser capaces nunca de tenerlo porque, bueno, pues por su negocio no son capaces de alcanzar grandes volúmenes de first party data. Pero, a pesar de todo esto, creo que estamos en un camino muy interesante hacia ese orden, hacia buscar esos centros de inteligencia, esos CDPs, CDAs, y nosotros, las agencias, al menos hablo en lugar de Media Brands, tenemos la obligación de ayudar a los anunciantes a trabajar mejor ese first party data y esos centros de inteligencia.
De hecho, nosotros hemos creado un departamento específico de uso de First Party Data, donde tenemos muy claro unos retos de privacidad, unos retos de recogida de este dato, unos retos de adaptar la tecnología de nuestros clientes, sus ecosistemas a este nuevo mundo. Incluso con algunos clientes nos hemos fijado estos primeros 6 meses para que con las certezas que tenemos hoy en día, que no son muchas, sí que podamos garantizar esa adaptación de las marcas a este entorno nuevo, a este nuevo paradigma que es el cookie-less. Muy bien. Carlos Estrada y después José Ramón. Sí, como un apunte, pues obviamente todo lo que decís complementa la necesidad que tenemos de explotar ese first party data y de recogerlo, pero creo que hay una variable que tampoco nos podemos olvidar y es la activabilidad. Es un palabra que me acabo de inventar, pero el dato al final recogerlo no sirve para nada, la tecnología en sí misma o el dato no sirve para nada. También tenemos que enseñar de alguna forma o educar o demostrar a los anunciantes que todo ese parafernalia que montamos de arquitecturas, de ingesta, de gestión y de activación de datos, al final se traduce en resultados. Entonces, muchas veces hemos visto que grandes proyectos, que grandes iniciativas de first party data, recolección y demás, se han quedado en decir, bueno, ¿y ahora con esto qué hago? Entonces, no olvidar cómo cierra al final, a los anunciantes, cómo cierra que ese dato se activa para conseguir un objetivo de negocio. O sea, que tampoco nos podemos olvidar del dato de la recogida o de la gestión o de la tecnología, sino después en enseñarles cómo ese dato se activa en algún objetivo de negocio. José Ramón, adelante. Vale, al final es un poco lo que estamos planteando todos. O sea, yo sí que creo que se han hecho muchos esfuerzos desde las marcas para conocer a su consumidor y recoger y trabajar su first party data, pero en muchas ocasiones nos encontramos que cuando bajamos a la realidad, todos piensan que tienen su first party es muy bueno, muy rico, muy potente, y es así, pero en muchas ocasiones hay muy poco volumen. Y ese poco volumen luego es difícilmente accionable y demás. Entonces, he oído ya el término de zero party data. Este año oiremos hablar mucho de zero party data, que son esos datos que los consumidores van a ofrecer de forma voluntaria y proactiva a las marcas. Y vamos a oír mucho de estrategias de CRM para que las compañías recojan más ese first party data con el que van a tener que trabajar. Y la otra pregunta en paralelo, yo creo que todas las agencias están creando, como decía Cristina, estructuras internas o bien adquiriendo compañías externas o bien creando unidades internas muy orientadas a la digitalización, muy orientadas al tratamiento del dato y ayudar a las marcas, a nuestros clientes a poder trabajar y adaptarse lo mejor posible a lo que se nos viene encima, al mundo, al cookie-less world. Gracias. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Yo solo quiero comprobar que me escucháis bien. Sí, ¿ahora? te escuchamos, Eva, perfectamente. Vale, perfecto. Venga, No, bueno, me uno a un poco a las iniciativas que están llevando casi todas las agencias. Lo que decía es que, claro, en MRM, que no somos agencia de medios, sobre todo trabajamos con ese first party data y dato declarado, ¿no? Entonces, al final, un poco la estrategia es, ok, ¿cómo puedo aumentar mi base de datos? Y sobre todo, ¿cómo puedo hacer un matching de mi base de datos para conseguir aumentar el conocimiento del consumidor, ¿no? Entonces, un poco nuestro planteamiento es esa parte de alianzas de data sharing a través de ese first party data con el objetivo de conseguir el mayor conocimiento posible de consumidor. Porque como estamos diciendo, las empresas no están preparadas a nivel first party data en lo que es recolección, pero tampoco en la parte de explotación. Entonces, por eso es tan importante, como bien estáis diciendo, que las agencias acompañemos a los clientes en todo este proceso, ¿no? de consumer nurturing o como queramos llamarle, ¿no? de incremento de conocimiento del consumidor a través de las distintas soluciones, estrategias, partners tecnológicos que están saliendo en el mercado y que nos van a ayudar precisamente a incrementar el volumen y sobre todo a hacerlo valioso, ¿no? A la hora de utilizarlo. Okay. Sí, creo que está Javier Oliete quiere intervenir, Miguel López Guzmán luego y Kevin en tercera posición. Venga. Voy a tirar un poquito de pimienta, sabéis que me gusta desde la primera hora de la mañana. Creo que el debate, el problema es que lo estamos haciendo demasiado o excesivamente táctico. Miraros quienes estamos aquí en el foro.
cuando esto verdaderamente es totalmente estratégico en las compañías, la decisión de lo que estamos hablando de la first party está llegando en una parte de los ejecutivos o de los que estamos en la problemática. Sin embargo, esto lo llevamos arrastrando desde hace muchos años cuando el consumidor y el cliente no es el centro de las competencias de la compañía. En el sentido de que el First Party Data lo que viene a hacer es a reunir, ¿vale?, todos los datos de cliente cuando los tengo. Y si no los tengo, no tengo visión de cliente. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces esto va por digamos, por barrios. Aquellos que han tenido una estrategia agresiva o, digamos, más dirigida a un D2C, es decir, aquellos sectores que han decidido arriesgar su modelo de negocio y dirigirse directamente al cliente, no pasando por terceros, sea travel, sea retail, sea marcas que tenían esa discusión con el wholesale porque de repente empezaban a vender directamente al cliente, pues ahora se dan cuenta que ya han avanzado y que tienen dato de cliente. Y lo que decíais, aquellos que están divididos en múltiples silos y que tienen por un dato el dato de la tarjeta de crédito o el dato del loyalty program o el dato, se dan cuenta ahora que la visión del consumidor no la tienen en el centro de su negocio. Entonces, el first party, lejos de ser algo muy táctico que obviamente hay que acometer, es algo estratégico que hay que ponerlo en el centro de la discusión. Digo, por abrir también un poquito el debate. Ok, Javier, gracias. Miguel López Guzmán, adelante. Pues mira, a raíz de lo que dices, Javier, lo uno a lo que comentaba antes Carlos Estrada, que creo que me ha parecido muy interesante, efectivamente es estratégico porque implica muchísimas cosas, pero creo que el factor de activabilidad, que es un término que me parece estupendo, lo marca todo, porque hay un first party que es fácilmente activable, que es el de CRM y que, bueno, es muy sólido, es muy estable, lo puedes manejar muy bien, puedes trabajar en el tiempo, pero nos da poco volumen, ¿no? Es muy difícil conseguir un buen CRM, un buen cero, que decía José Ramón, que nos dé volumetría, que nos dé escala. El first party que tradicionalmente hemos utilizado para activar es el que está basado en cookies y a mí personalmente las cookies de primera parte me parecen una materia prima fragilísima porque hoy las que peligran son las de tercera parte, pero es que mañana van a ser las de primera porque hay navegación privada, porque los usuarios la rechazan, porque, en fin, lo que estamos comentando sobre concepción de la privacidad como algo importante, que algo que hay que mantener. Por lo tanto, el approach estratégico hacia generar first party está muy bien, pero sepamos también si después vamos a poder utilizarlo y cuánto vamos a poder utilizar, porque veo complicado poder vivir del CRM o por lo menos que todas las marcas puedan vivir de un CRM, porque no hay tiempo material. Los consumidores no tenemos tiempo para interactuar con tantas marcas al mismo tiempo. Kevin, adelante. También, siguiendo un poco la línea de todos, he apuntado 4 puntos. Entonces, la realidad es que veo, ¿no? Siguiendo un poco tu pregunta, es que los clientes, las marcas, los anunciantes, su grado de evolución en todo lo que es la adopción real de un data lake, de un DMP, hoy es el caso excepcional. La empresa que realmente tiene esa capacidad interna y entiende, ¿no?, el valor de captar estos datos y luego crear casos de uso, rentabilizar esos datos. Pero, a su vez, a raíz del COVID, estoy viendo muchas marcas, empresas, que le están poniendo más atención, están creando estas estrategias de direct to consumer, se están atreviendo a hacer cosas que antes no hacían. Entonces, creo que estamos en una fase donde realmente el 2021 nos van a sorprender y nos van a exigir más las marcas, las empresas, nuestros clientes, como sus agencias, como sus partners en esta transformación digital o en esta estrategia de marketing digital o de e-commerce. También para cerrar un poco estos 3-4 comentarios tenemos que ayudarles en que la capacidad operativa, que ellos tengan más talento interno. O sea, muchas veces cuando trabajamos con marcas, el interlocutor que tenemos delante pues está realmente perdido. Realmente no, sí, le parece que es fantástico pues a potenciar esto,
pero no entiende, ¿no? O sea, nunca ha entrado en la cocina de esta estrategia clave de negocio para estos próximos años. Entonces, yo creo que las agencias debemos, pues, decirles que apuesten por capacidades in-house, que esas capacidades in-house también nos van a exigir más a nosotros, y yo creo que ese es el ciclo win-win, donde nosotros estaremos más contentos porque estaremos haciendo cosas más ambiciosas, y las empresas y las marcas van a estar contentas porque le estarán sacando, ¿no?, un mayor provecho a este ámbito estratégico del data y de la aceleración digital. Muy bien. Borja, adelante. Ya estoy con el micrófono. No, me ha parecido muy interesante y además, pues recogiendo un poco lo que han dicho todos, ¿no? Javier siempre ahí poniendo la pimienta que le encanta, pero sobre todo veo entre lo que ha dicho Miguel, cosas que hemos trabajado con muchos de vosotros, pues con Dani también Balboa. Al final yo creo que aquí hay una activación, y ese first party que decía Miguel también, que no es con volúmenes grandes, y que para activar campañas a lo mejor se queda un poco corto, podríamos decir, pero yo creo que es una riqueza brutal la que tiene, es una una riqueza de conocimiento profundo de tu consumidor, que no tiene por qué ser la activación clave, sino la base de la activación, sobre la que basarte e irte a otras estrategias, porque ya conoces cómo es tu consumidor. Es verdad que es un volumen un poco más concentrado, y una vez que sabes qué le interesa, qué le gusta, viendo un camino de comunicación, cómo reacciona, tú puedes extender este modelo a otras herramientas que hay en el ecosistema. Incluso sabemos que hay Wallet Garden, que hay grupos editoriales con data, otros con otro tipo de data, está CEOTAP, que hablaba también antes. Entonces, hay una suma de distintos proveedores que pueden dar solución a extender ese first party en modelos paralelos o similares. Nosotros, lógicamente, lo hacemos desde la parte contextual, identificando qué interesa en el contenido, pero bueno, que hay distintos modelos, y yo creo que ese first party, aunque sea menor, da la capacidad a una creación mayor. Alberto Martínez, adelante. Sí, bueno, yo por incidir también en lo que estábamos hablando, y yo me uno a lo que acaba de decir Kevin, ¿no? Yo creo que tiene que ver con, también quería hacer una reflexión sobre los anunciantes y el nivel de, bueno, como todo, yo creo que esto es un mundo que está en continua ebullición, que si parpadeas te lo pierdes, y mi sensación es que siempre vamos renqueantes, ¿no? Es decir, hay un punto en donde esto lo sabemos desde hace ya tiempo, y la sensación que tenemos ahora todos es que somos la gente en las agencias las que estamos diciendo a nuestros anunciantes, oye, que esto ya está aquí, ¿no? En ese sentido, yo creo que las tendencias que siempre son claves en el mundo de la comunicación, y que se iniciaron con el mundo de la ya manida transformación digital, y que tiene que ver con las marcas con propósito, y ahora estamos en este mundo porque llega de una manera inminente. Y yo creo que quería incidir también en la labor didáctica que las agencias tenemos con muchos de nuestros clientes en esa agrupación de datos. Yo, por lo menos desde nuestra agencia, lo que nos estamos encontrando efectivamente son esos silos, ¿no? En donde la gente nos dice, sí, yo tengo mucho data, pero claro, tiene una data absolutamente estancada, que somos nosotros los que tenemos que empezar a moldear, por decirlo de alguna manera, para intentar sacarle algún tipo de partido productivo y accionable, que me parece que efectivamente es la palabra con la que me quedaría en esta reflexión, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que indudablemente hay muchos anunciantes que ya están en esos, pero hay muchos otros que no lo están. No nos olvidemos del tejido empresarial en España como es, y además este foro estamos hablando de expertos en esta materia, pero hay muchísimas compañías que están años luz todavía de este tipo de debate, ¿vale? Y es algo de lo que no debemos olvidarnos. Muy bien. Daniel, adelante. Sí, yo como le voy a dar la palabra a Daniel, sí, y luego Kevin, tú si quieres hacer la pregunta, ahora vamos contigo. Adelante, Daniel, perdona. Pero ¿Me escucháis, verdad? Sí.
No, que Sí, no, en que digo, general, ¿qué porcentaje de nuestros clientes? Kevin, perdón un segundito. Vamos a dejar que Daniel intervenga, ¿vale? Que iba a hacer su intervención y ahora vamos contigo, perdón. Adelante, Daniel. Sí, genial, que decía que como me la estaba tirando Borja, simplemente apuntalar lo que él comentaba, ¿no? Creo que efectivamente se ha dicho todo acerca de la recolección del dato y de lo importante que es conocer a nuestro usuario desde diferentes puntos de vista. Pero creo que también es importante, sobre todo en un momento en el que no sabemos cómo ese dato se podrá activar o está todo un poco en el aire y hay cierta incertidumbre, creo que también es importante hablar del dato de los diferentes touch points que nos da ahora mismo la digitalización, ¿no? Nuevos medios que se van digitalizando y que nos permiten conectar a nuestro usuario de tal manera que creo que es importante que empecemos a ir también hacia allí y apuntalar una publicidad más efectiva, ¿no? en ese customer journey del usuario. Ok. Sí, Kevin, tú querías hacer una pregunta a la gente. ¿Qué porcentaje de vuestros clientes hoy tienen un data lake o tienen una plataforma propia y lo aprovechan? ¿El 10%, el 50%, el 90%? Bueno, yo creo que aquí, si la pregunta va... 10%. Claro, efectivamente. No sé que llegue ni al 10%. ¿El qué, perdón, Eva? Menos de un 10%, dice Eva. Digo que será menos que el 10%. O sea, Claro. digo que casi todos están construyendo el data lake, otra cosa es que lo estén explotando. O sea, eso ya el porcentaje se reduce considerablemente. Pero yo creo que sí que todos están evolucionando a construirlo y me ha gustado solo como puntualización un tema muy interesante de Miguel, que ha dicho el login, ¿no? Y a mí me sorprende mucho porque parece que vamos hacia un mundo en el que todo el rato vamos a tener que estar logados, pero no solamente anunciantes, sino te vas a un publisher y todo pasa por el login, ¿no? Entonces a mí me da un poco de vértigo este mundo de vivir constantemente logado. Es verdad que hay aplicaciones que funcionan así, ¿no? Habéis hablado de un Facebook, un Instagram en el que nos logamos y no pasa nada por estar logado, pero pensad cómo será el futuro de estar logado constantemente cada vez que entremos a unpaís.com, un l'oreal.com, porque un poco vamos como hacia ese modelo, ¿no? Entonces da un poco de vértigo el hecho de estar 100% logado para poder trabajar en este mundo que aparentemente no funcionará sin cookies, ¿no? Y dejo ahí un poco la reflexión, pero que me parece muy interesante porque la ha arrancado Miguel y creo que es un poco el modelo de algunos, sobre todo publishers más que anunciantes, pero por un poco el modelo, ¿no? Alberto quería intervenir y luego Miguel Laguna. Alberto Martínez. Creo que querías decir... Ah, no, vale, pues entonces Miguel Laguna. Adelante. Sí, gracias Eva por la mención. Sí, efectivamente, yo que trabajo más, aunque bueno, sabéis que trabajo en CEOTAG para la parte de ID Plus, pero el 90% de mi tiempo lo dedico hablando con los publishers, ¿no? Y entonces, más allá de que estemos hablando con ellos sobre la solución de ID universal, en nuestro caso se llama ID Plus, lo que observo es que la práctica totalidad de los publishers sí que están haciendo estrategias para conseguir ese login del usuario. Es decir, ellos se están poniendo las pilas, lo cual es una buena noticia también para los anunciantes y las marcas y las agencias, porque claro, estamos hablando del tema de la data en el lado del anunciante, pero luego hablaremos, ¿no? De la parte del sell side, del sell side, ¿no? De los publishers, ¿no? Y efectivamente, o sea, los publishers sí que están interiorizando que sí que van a tener que pedir esa data, ese email, ese login a sus lectores, ¿no? Y bueno, hablando con publishers, os puedo citar algunas cifras, ¿no? Lo que sí que están observando es que esos usuarios que se registran, porque ven un beneficio en registrarse, o sea, hay que perder un poco ese miedo a pedir al usuario que se registre, no pasa nada, cuando tiene un valor y cuando se le respeta y cuando se es transparente. Entonces, están observando que esos usuarios que se registran tienen un mayor porcentaje de tráfico y de permanencia en sus páginas y además generan una data y un inventario cuyo CPM es mucho mayor de ventas, ¿no? Entonces, dando cuenta de que, oye, una vez que rompemos esa barrera de decir, ostras, tengo que pedir al usuario que se registre, una vez que la conseguimos vía newsletter o vía descuento en un muro de pago, vía concursos, vía, no lo sé, dando más, no sé, dejar leer 10 artículos y de 11, pues tienes que registrarte, ¿no? Hay muchas maneras psicológicas, digamos, de pedir esa data y les está resultando, ¿no? Entonces, yo animo a la industria a que sí, ¿por qué no estar siempre logados y registrados? Porque eso es bueno para el usuario. No es bueno para el publisher y para el anunciante. Es bueno para el usuario que sabe que está dando una data porque él ha consentido dar esa data y es un entorno más seguro y transparente y de cara a la publicidad va a ser mejor. Muy bien.
Vale, vamos a introducir otra de las preguntas, si os parece, y en este caso lo que queríamos que nos comentarais es cómo va a afectar a la compra el coste del CPM y la capacidad de segmentación para las agencias. Si va a ser un reto para las agencias saber qué medios aportan más audiencia identificada, que estabais hablando, y si se va a concentrar más la inversión, más todavía, en los grandes walled gardens. Si alguien de los que no ha intervenido quiere hacerlo, le cedemos la palabra primero. Yo iba a tirar, porque me ha gustado el enfoque de Javier de echar un poquito de pimienta, pues yo voy a echar otro poquito de pimienta Venga, también, Carlos. porque me parece muy interesante. Me parece que es lo que al final anima un poco el debate. Y es que creo que aquí hay una responsabilidad compartida. Obviamente, nosotros, pues trabajando en una economía muy de servicio, pues nos debemos a nuestros anunciantes, que son, pues digamos, como nuestros principales stakeholders, pero también tenemos que exigirles de alguna forma a ellos participación activa en este ecosistema, porque al final esto no deja de ser un ecosistema donde todos, pues digamos que estamos publishers, tecnología, agencias, anunciantes, incluso las personas a las que queremos ayudar bueno, pues queremos entregarnos mensajes y demás. Y al final, hablando de la concentración de inversión en los walled gardens o en esos sitios donde hay unos ecosistemas muy buenos pero muy cerrados, creo que también los anunciantes, que son al final quienes tienen la sartén por el mango, entre comillas, desde el punto de vista del budget, del presupuesto, deberían plantarse de alguna forma y decir, oye, yo no quiero invertir aquí a no ser que haya un accountability compartido o unos datos compartidos o podemos hacer una modelo de atribución transparente o podamos, etcétera, una serie de cosas. No se trata ni de regular, ni de meter manos invisibles, ni de nada, simplemente que creo que desde nuestro lado, vamos a decir nuestro lado, las agencias, los publishers, no tenemos el suficiente poder de negociación. Tenemos que introducir a las marcas, introducir a los anunciantes y hacerles corresponsables de esto, porque es su presupuesto. Es como si estuviéramos intentando llevarles de la mano hacia algo, decir, no, hey, tú tienes responsabilidad aquí también. Muy bien. Charlie, adelante. Bueno, creo que en este sentido se puede, somos relativamente afortunados desde el punto de vista de los contrapesos, ¿no?, que se pueden generar entre las inversiones de los walled gardens y lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Bueno, iOS 14 va a ser un drama para los walled gardens. Tenéis que ver la cara de los Facebook y los Google explicando qué es lo que viene. Y digo que somos afortunados porque ellos podían no haber hecho nada. Y lo que viene básicamente para los walled gardens es un poco lo mismo, incluso más exagerado de lo que va a ocurrir actualmente con la parte web. Es decir, capacidad de segmentación se va a reducir enormemente. No es solo la capacidad de segmentación, sino la capacidad de medición de los resultados de esa segmentación. Daos cuenta o pensar que actualmente gran parte de esos walled gardens actualmente o del contenido de esos walled gardens, una parte importante se consume a través de aplicaciones móviles, que no hay cookies. Y esas aplicaciones móviles con las directivas que está implementando actualmente iOS 14 les van a hacer bastante daño. Tenéis que ver en serio las caras bueno, pues del ingeniero de Facebook con la de marketing explicando qué es lo que viene con cara de susto porque no saben ni siquiera qué es lo que viene. No saben qué es lo que viene porque todavía hay cambios que ni siquiera son conscientes de lo que va a ocurrir. Y el resumen general es, va a haber que introducir una serie de cambios, va a afectar las audiencias y la capacidad de segmentación de esas audiencias y el uso de sus lookalike y todo bueno, pues la tecnología que tienen se va a ver reducida enormemente. Y no solo eso, sino la capacidad también de asignación o de atribución de esas conversiones. Un tema que yo honestamente en los últimos años creo que todos los walled gardens han seguido, bueno, pues intentando trabajar, ¿no?, en dar a los anunciantes un mejor servicio y un montón de cosas, pero se han centrado tanto o igual en dar un mejor servicio y una mayor capacidad de segmentación como en ser capaces de hacer una atribución de cualquier tipo de evento que está ocurriendo para ellos mismos, ¿no? Entonces, creo que va a haber perdón, justo me llaman. Creo que va a haber que gracias bueno, pues a iOS 14 en este caso, van a tener un revés también en ese sentido y que se van a poder compensar un poco las ineficiencias que van a ocurrir y que vamos a vivir todos con el cookieless, en este caso bueno, pues en sus soportes. Más intervenciones, José Ramón y luego Miguel López Guzmán. Sí, o sea, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Charlie, pero hasta el momento aquí hay una realidad y la realidad es que el mercado, nosotros, un poco a nivel de industria, está todo por definir. Hay varias iniciativas. Por un lado, la de las propias de los walled garden, como puede ser los float y las cortes que propone Google.
tenemos las que se basan en identificadores en datos de carácter personal, las que se basan en recoger emailings y demás, o la que ha presentado la IA de España, la TFCP me parece que es, que habla un poco de que sean las plataformas que recogen el consent las que generen ese identificador único. Hasta que no, a nivel de industria, nosotros podamos ponernos de acuerdo y generar algo que sea compatible y robusto, es una oportunidad para todos los Walled Garden. Las inversiones se van a seguir derivando a estas plataformas, sin duda, es un poco mi opinión. Miguel, adelante. Bueno, hablando sobre inflación o deflación en los precios, creo que la clave está en que la mayoría de lo que estamos comprando, hacia donde se mueve casi toda la inversión, es a entornos donde manda la puja. Quiere decir que habría que ver hasta qué punto está en nuestras manos poder sujetar los precios. Lo ato un poco con lo que comentaba Charly Molina sobre atribución. En gran medida, nuestra capacidad o nuestro techo a la hora de pujar depende mucho de los resultados. El problema va a estar cuando no sepamos medir resultados y no sepamos hasta dónde pujar. Creo que en un primer momento pues puede haber una inflación más o menos por no saber ninguno cuánto tenemos que llegar a pujar, y poco a poco, hasta que demos con alternativas a los actuales modelos de atribución, pues irá ajustando. Aprenderemos, mejor o peor, con información más rica o más sesgada, pero aprenderemos a ajustar las pujas como lo hemos hecho hasta ahora. Y por la parte negociada, que esa quizás sí bueno, pues está sujeta a más cambios, vamos a ver, porque como decía Carlos, como ha sido también Charly, no sé quién hablaba de iOS 14, ha sido tú, Miguel. Si no podemos medir el reach, que es un tema que efectivamente es muy táctico y parece como superado, ¿por qué vamos a pujar o por qué vamos a pagar un CPM más alto si no sabemos a cuánta gente hemos llegado? Con lo cual, que iOS, por ejemplo, no nos permita saber ahora el número de usuarios impactados, o que la fragmentación de los walled gardens y la falta de una medición panorámica no nos permita saber a cuánta gente ha alcanzado nuestra campaña, también va a condicionar mucho, porque estamos tirando monedas sin saber a dónde van a parar, porque no sabemos, pues he llegado a tanta parte de mi audiencia y eso me lleva a tantas ventas directas. Si medimos regular en la parte de conversión y medimos regular en la parte de audiencias, pues hacemos publicidad masiva. Quiere decir que esto va de volúmenes. Si no somos capaces de medir en ninguno de los dos lados, tenemos un problema. ¿Alguna intervención más en este sentido? Cristina, le voy a dar la palabra y luego Marcos Gómez. Muy bien. A ver, yo coincido con vosotros y, de hecho, el CPM se basa en demanda y oferta, con lo cual tenemos que esperar un poco a ver realmente qué nos ofrecen los publishers y qué tipo de inventario se ofrece y qué tipo de audiencia se puede comprar junto con ese inventario. Google habla de cortes, tenemos que ver cuáles son esos cortes, si son buenos, si son malos, si funcionan. Aquí también, cuando hablamos de segmentación de audiencias, yo siempre lo ligo con relevancia del mensaje, con personalización. Y volviendo un poco al tema del First Party Data, el First Party Data permite conocer a tus usuarios, porque no son solamente cookies, es First Party Data, y permite una personalización y una relevancia del mensaje mayor. Obviamente, y todos lo habéis nombrado, la eficacia, es decir, los volúmenes asociados al First Party Data están sesgados porque no tenemos grandes volúmenes, no tenemos escala, pero no hemos hablado de eficiencia. La eficiencia que podemos conseguir en términos de compra con ese First Party Data también es muy relevante para nuestros anunciantes, ahora que todos hablamos de savings. Y en cuanto a lo que decíais de los Walled Gardens, para mí, sin duda, mientras no exista un consenso de sector, mientras no exista ese consenso de industria, es una oportunidad para ellos. Ellos van a ser capaces de crear todos los espacios, todo el inventario, van a ser capaces de crear las mejores audiencias y, de hecho, estamos viendo pues que existe una proliferación de esos Walled Gardens. Cada vez más se van uniendo los publishers, existe Facebook, existe Amazon, o sea, cada vez van a aparecer más Walled Gardens. Marcos, adelante. Buenas. A la pregunta directa de si afectará al CPM, hay un estudio hecho en Alemania, cuando Firefox lanza el DTP, que se recogía una caída del CPM de en torno a un 23%. Esto es desde el lado de publisher, ¿no? Pero no creo que sea exactamente la misma dimensión, porque obviamente esta caída o esta pérdida de cookies va a ser global, no es un caso aislado como puede ser el caso de Firefox, perdón. Pero mi impresión es que sí que va a caer el CPM en la parte al menos de programática de Open. Esa, en mi opinión, diría que sí que va a pasar. Igual que los otros modelos de compra en programática,
se pueden ver beneficiados por el caso contrario, ¿no? Pues precisamente como sí que hay una data que me está cediendo el publisher, sí que me puede interesar porque tengo ese usuario más o mejor medido, por decirlo así. Sobre la otra parte de la pregunta, sí que creo, o al menos de primeras, sí que creo que los Walled Garden van a ver menos afectada su inversión por dos razones. Primero, porque creo que ahora mismo sí que están un paso por delante de otros publishers. Es cierto que iOS 14 ha pillado en fuera de juego a Facebook y a Google, como comentaba antes Charlie, pero creo que si alguien tiene cintura para adaptarse a eso rápido son precisamente Google y Facebook, ¿no? Creo que lo harán y incluso dudo hasta cierto punto que Google corra todo lo que dice que va a correr con la supresión de cookies en su propio navegador cuando una parte tan grande de su negocio depende precisamente de las cookies, ¿no? Creo que hasta que no tenga controlado los flows y demás, creo que no se dará precisamente prisa en cortar cookies, ¿no? Y una última reflexión, perdón, que es que llevo un tiempo sin participar y me he apuntado algunas. Sí que creo que puede afectar al CPM, era un punto que comentaba antes Miguel López Guzmán. Sí que creo que puede haber una temporada, vamos a decir, en que la incertidumbre haga ser más cautos a los anunciantes con pujas, inversiones y demás, pero bueno, creo que tenemos el ejemplo de la tele, ¿no? El sistema de medición de la tele tradicional tampoco es que sea súper fiable o súper delimitado como puede ser el online y los anunciantes pues seguían invirtiendo en tele, ¿no? Yo creo que en el caso de online perderemos evidentemente granularidad en la medición, pero tampoco veo a los anunciantes retirando en masa la inversión de las campañas de digital porque se pierda un porcentaje de eficacia. Sí, no podremos ir tan al detalle como vamos ahora mismo con las cookies, pero no creo que sea un impacto dramático, ¿no? Me refiero a nivel de inversión. Evidentemente, tecnológicamente habrá que adaptarse a eso y tendrá unas consecuencias, pero no me imagino a la mayoría de anunciantes retirando las inversiones de digital. ¿Más intervenciones? Sí, Daniel Balboa, adelante. Sí, un poco comentar lo que decíais, ¿no? Sí que es cierto que estamos en un momento de incertidumbre, sobre todo con respecto a lo que es la activación, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Cristina sobre que esa falta de consenso puede suponer un auge de los Walled Gardens en el corto plazo. Sí que es cierto que yo creo que esto es una oportunidad para que la industria se una y empecemos a arreglar errores del pasado, ¿no? Y eso, en mi opinión, pasa por poner al usuario en el centro y sobre todo su privacidad, ¿no? Al final, darle la llave a ellos de lo que quieren ceder y de lo que no quieren ceder para ese quid pro quo, ¿no? En el que hablamos por Internet en cuanto a la navegación por contenidos, a esa publicidad personalizada y sobre todo respetar esa privacidad del usuario, ¿no? Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, que es lo que se refiere a la segmentación, bueno, pues como decíamos, ¿no? Si ahora mismo tenemos esa incertidumbre sobre si voy a tener que activar por los FLOG o si voy a tener un identificador único, mientras estas dudas se resuelven, yo creo que hay otras vías de segmentación que ya tenemos a disposición y que podemos explorar, ¿no? Una geolocalización o tenemos una activación contextual que lleva ahí mucho tiempo con nosotros o una activación, pues no sé, pues por dispositivos o por cualquier otro tipo de segmentación, incluso, como decía antes, ¿no? En nuevos medios que se van digitalizando y que nos dan esa oportunidad. Miguel, adelante. Miguel Laguna. Ya me despido de vosotros también porque me tengo que marchar a una cosa y no puedo cambiarla. Simplemente, sí, bueno, dos cosas quería decir. Al final Facebook y Google y, bueno, las GAFA, ¿no? En general, yo he trabajado en ellas, vuelvo a repetir, y siempre ganan. Esto es como cuando se decía antes, ¿no? En el Mundial que juegan dos equipos y siempre gana Alemania. Bueno, pues ayer se vio también, ¿no? En el Sevilla-Borussia Dortmund siempre ganan los alemanes, aunque vengan muy flojos, ¿no? Porque son más grandes y son más fuertes y más guapos. Entonces, es un poco igual. Aquí, sí, ahora hay una movida fuerte, parece, entre Apple y Facebook, se lanzan los trastos, ¿no? Mucha parafernalia, pero al final seguro que se pondrán de acuerdo de alguna manera y tendrán la cintura, no sé quién ha comentado el tema de la cintura, pero lo van a encontrar la manera y seguirán creciendo. Entonces, no es una cuestión de luchar ya contra ellos, sino es un poco
oye, también aprender de ellos. Es decir, ¿cómo han crecido ellos tanto? Pues por tema de la data y por el tema del walled garden. Pues no digo que copiemos todas sus prácticas, pero sí coger lo mejor de ellos, ¿no? Y lo último que quería comentar es que se han hablado de que hay varias soluciones, ¿no? ID universales, pues nosotros, como sabéis, CEOTAP pues tiene su solución de ID universal, la de la IAB, la de los cohortes de Google. Bueno, yo creo que al final va a haber una conjunción de varias, es decir, no tiene por qué ser una la vencedora exclusivamente, pueden ser varias. Igual que ahora hay cientos de proveedores de third party cookies, pues habrá 4, 5 o 6 soluciones de ID, ¿vale? Basadas todas en un consentimiento propio y que lo dé el usuario, que esté tranquilo, y los anunciantes impactarán en alguna de esas formas de identificación. Yo lo veo así, no creo que quede una, van a quedar varias, ¿no? Y tampoco no nos pillemos de Google, es decir, Google dijo que en 2 años suprimiría las third party cookies o las bloquearía de su navegador, pero puede ser mañana si le conviene. Es decir, ellos pueden decir, oye, desde octubre, yo dije en máximo 2 años, no quiere decir que sea en enero del 22, que todo el mundo pone la lupa en enero del 22. Puede ser en septiembre, octubre, cuando a ellos les convenga, puede ser antes o después, no sé quién la ha mencionado también, ¿no? Ellos mueven la industria a su antojo, ¿no? Entonces, pero vamos, lo que alguien también ha comentado, ¿no? Es un reto de industria y bien es que nos muevan, ¿no? Y que estemos aquí juntos en este debate, pues para llegar a soluciones y a consensos mínimos, ¿no? Me despido, ¿vale? Que me toque marchar. Un placer a todos. Gracias, Miguel. Un placer. Borja, adelante, tú querías intervenir. No, hablaba antes, hablaba Dani del tema de que lleva tiempo pues, conviviendo con nosotros la contextualización, ¿no? Bueno, nosotros en SIGTAG llevamos 6 años trabajando en contextualización y es verdad que ha habido una evolución brutal, ¿no? No en el consumo, sino en cómo trabajamos la contextualización, ¿no? Y yo creo que dentro de las alternativas que están viendo frente a Walled Gardens, lógicamente es una, los Unified ID, los distintos identificadores únicos, sí que creo que van a ser y que van a convivir. Y yo creo que hablaba antes, yo no sé si era Charlie o Marcos, de la pérdida de porcentaje de eficacia, ¿no? Y yo lo que me pregunto es cómo miden ahora mismo esa eficacia publicitaria de los anunciantes y realmente la pregunta, esa es la base, la pregunta siguiente sería ¿y cómo lo vamos a medir ahora, ¿no? ¿Cómo puede medir un anunciante su eficacia, ¿no? Eso es lo que nos hemos planteado nosotros y la solución que yo creo que la industria tiene que intentar dar es manejar modelos en los que se vea que esa eficacia no se puede medir en los mismos parámetros y KPIs que se medía antes, pero sí se puede medir con otros modelos, ya sea con modelos de atención publicitaria, sea con modelos ya no tanto de conversión, sino de impacto en consumidores adecuados. Y esto además, ¿qué impacto tiene moviendo la aguja en ciertos KPIs, podríamos decir? Ya no solo hablo de VTR, de CTR o viability, ¿no? Hablo un poco más allá, hablo de favorabilidad, hablo de intención de compra. O sea, al final no tenemos la trazabilidad de la compra, pero sí variables que nos pueden identificar hasta dónde llega esto y luego el cliente tiene el resultado de esas campañas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cambiar eso, ¿no? Como esa pérdida de eficacia no es una pérdida real porque tenemos nuevas variables para medir que suplen esa eficacia y además cross-media y fuera un poco del entorno Walled Garden que siempre hablamos, que está claro que ellos en su entorno lo van a hacer bien, ¿no? Pero más allá de ese entorno hay mucho universo. ¿Cómo podemos hacer algo que se pueda trazar de un lado a otro, que sea con volumen, que sea escalable y que nos dé KPIs, que nos dé eficacia, ¿no? Yo creo que hay muchas alternativas. Borja, me alegro que hagas esta introducción porque era otra de las cuestiones que queríamos hablar con vosotros, ¿no? O sea, ¿cómo va a cambiar esta medición del performance, ¿no? Y si vamos a seguir con los mismos modelos de atribución o no. Borja ha dado su opinión al respecto, no sé si alguien más quiere intervenir en este sentido. Charlie y luego Alberto González. Adelante. Vale. Entendiendo por performance, de hecho, lo que es pues, conseguir un objetivo a través de una inversión publicitaria, un objetivo directo que muchas veces está asociado a ventas o captación de leads o lo que sea, creo que lo que van a cambiar realmente no son los modelos de atribución en sí mismos, sino las metodologías de medición de esos modelos. Es decir, hoy en día la gran mayoría de los anunciantes, si tienen un modelo que también la mayoría no lo tienen, pero si tienen un modelo
con capacidad de medir, normalmente son modelos que están basados en MTA, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues con toda esta falta de cookies, con toda esta falta de poder hacer una trazabilidad correcta de un path de conversión de cada uno de los usuarios, nos va a llevar a tener que cambiar a otros modelos de atribución, otras formas de medir, ¿no? Más basado en estudios incrementales, más basado en modelos MMM, que lo que realmente vamos a poder observar es cuál es la repercusión total de una campaña publicitaria en base a los resultados incrementales que se hayan conseguido. Por lo tanto, creo que los modelos en sí mismos no van a cambiar, van a ser los mismos. Lo que pasa es que sí creo que las metodologías más usadas para poder obtener esos resultados es posible que cambien, precisamente por eso. Los paths de conversión se van a romper en trocitos porque no vamos a ser capaces de identificar a la misma persona a través de los diferentes paths, ya sean por impresiones, ya sean por clics o por cualquier otra cosa. Por lo tanto, los modelos MTA creo que van a quedar un poco más en segundo plano y habrá que aspirar a buscar esas otras metodologías, ¿no? Con estudios incrementales o con modelos MMM que permitan ver esa repercusión en términos generales y no única y exclusivamente vinculado a un path de conversión. Alberto González, ¿quiere intervenir? Daniel Balboa luego y por favor, los que no habéis intervenido, si queréis, por favor, levantar la mano y que os demos también, que os dé también paso a vuestra opinión. Sí, bueno, buenos días a todos. Respecto a temas de mediciones y demás, bueno, yo me gustaría resumirlo todo un poquito más de modo global, ¿no? Yo creo que un poco lo que se va a fundamentar todo lo que es data y mundo sin data, o sea, sin cookie, perdón, es las relaciones en las que nos estemos basando, ¿no? Por un lado, los anunciantes, y de la primera pregunta queda un poco demostrado, el hecho de que bueno, se están construyendo silos de first party data y se siguen construyendo y eso se está haciendo bien y se seguirá haciendo, ¿no? Entonces, está basándose en una relación de consentimiento entre el usuario y la marca. Al mismo tiempo, los publishers, ahí sí que se están poniendo las pilas, ¿no? En el sentido de que no solamente por un tema de registrar el consentimiento de usuarios y poderlo explotar comercialmente con data, sino por el hecho de dar valor a la creación y generación de noticias, han pasado a un modelo de, pues eso, también de walled garden, de paywall, de registro, y que nos va a servir para afrontar un poco el futuro del mundo sin cookies. Entonces, yo basaría todo esto en este mundo de relaciones, ¿no? En el sentido de que tenemos, por un lado, relaciones de first party con el usuario por parte del anunciante, relaciones con el usuario por parte del publisher a la hora de encontrar esos usuarios también, y la labor de ambos de identificarlos, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos esas relaciones, por otro lado la de los publishers, y la idea es poder relacionar también esos usuarios basados en un ID único, que ya no tienes cookie, o un tipo de identificación válido entre ambos, ¿no? Y que sean posibles de ser impactados. Entonces, esta relación entre ambas partes es lo que vamos a estar trabajando y lo que tenemos en mente de cada futuro, ¿no? Y al final nos convertimos un poco en esclavos del consentimiento porque necesitamos el consentimiento del usuario para todo y esclavos de la tecnología, porque al final va a ser la tecnología y cómo se resuelva, porque para mí no deja de ser una lucha de poder entre los grandes, cómo se resuelva esto para tener un entorno en el que todos podamos trabajar. Yo lo comparo un poco lo que era el TCF, ¿no? El TCF ya estuvo muy rápida moviendo todo el tema de crear un framework de trabajo al que todo el mundo se adhirió y Google se marcó un poco, se fue por otro camino, ¿no? Entonces, al final Google ha tenido que pasar por el consentimiento de la IAB y por el framework de la IAB y digamos, llamarse a entender. Y aquí yo creo que va a pasar lo mismo, ¿no? Y esto nos va a afectar tanto al impacto como a la medición. Entonces, en la medición somos también dependientes de la tecnología y en algún momento las tecnologías tienen que llamar a entenderse para poder ser medibles. Entonces, por un lado tendremos unos bloques, como comentaban, unos bloques que podrán ser medibles como se han hecho hasta ahora porque las tecnologías están conectadas y otras formas de impactar que tendremos que medir de otra forma diferente porque no podemos usar esas formas de medición para otras formas de impacto, puede ser contextual, etcétera. Entonces, más o menos, en resumen, yo lo diría que somos dependientes de la tecnología y del consentimiento del usuario. Eso no, es lo que se nos debe olvidar. Entonces, la tecnología al final tendrá que llamarse a entender de aquí a un año y crear un entorno en el que todos nos sentamos cómodos. Si no, va a ser bastante complicado. Muy bien. Dani y luego Marina Huergo. A mí esta pregunta me gusta mucho y además me voy a unir al club de echarle un poco de pimiento también. Yo creo que los modelos de atribución y la medición del éxito en performance va a cambiar radicalmente y además creo que es bueno que cambie.
Al final ahora estamos dando un tipo de medición por bueno que realmente pues no es del todo perfecta, ¿no? La cookie ya fragmenta al usuario porque no es capaz de identificar su trazabilidad hacia la venta desde los diferentes browsers o los diferentes dispositivos, con lo cual ya no estamos teniendo esa perfección a la hora de analizar las ventas. Y creo que esto es un buen momento para que comencemos a trabajar en otro tipo de modelos, ¿no? En modelos multi-touchpoint o en modelos más cercanos a la econometría. Además, creo que esto puede cambiar un poco lo que es el paradigma de la publicidad digital y empezar a trabajar una publicidad digital más efectiva y que no solo se base en esa atribución del éxito, ¿no? Que podamos medir una publicidad como realmente hay que medirla, ¿no? Con otros KPIs, como pueden ser KPIs de marca, de notoriedad, etcétera, etcétera. Muy bien. Marina, adelante. Luego Javier, Asier y luego Kevin. Javier Oliete. Voy muy en línea con lo que ha dicho Dani, la verdad. O sea, uno la pregunta anterior con esta, que es, ¿se ven beneficiados los Wallet Garden con este cambio? Yo, para mí, al final, es que el problema, o quizá yo dentro de todos vosotros estoy más cerca de los clientes y tengo esa sensibilidad que tienen ellos, y un poco como se percibe es, Google es el gran generador de este problema. O si estamos hoy aquí hablando, muy probablemente sea por esto, porque esto ya lo ha hecho Firefox hace mucho tiempo y no estábamos teniendo estas conversaciones con los clientes. Entonces, ellos te generan este problema, pero luego también te dicen, no te preocupes, que el modelo de atribución lo puedes hacer conmigo, tengo Ads Data Hub y te muestran una serie de paquetes donde te puede explicar un poco cómo te pueden ayudar a medirlo todo. Entonces, yo los veo unos grandes beneficiados, la verdad. Y luego también hay una percepción del modelo de atribución que dices, ahora no voy a poder medir todo lo que medía. Modelos de atribución yo creo que hay tantos como agencias o como personas. Yo me he encontrado un modelo de atribución de una gran agencia que de repente un cliente llega y dice, no, pero es que yo tengo un técnico que me ha hecho mi propio modelo de atribución in-house y los resultados son completamente opuestos. O sea, es lo que dice Dani, ¿no? Que no son perfectos los modelos de atribución porque la medición en digital nunca lo ha sido. Nunca tienes que tener en cuenta el viability, tienes que tener en cuenta mil variables que hacen que no puedas medirlo entero. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que encontrar otro tipo de mediciones. Nosotros con los tracking de marca, por ejemplo, tenemos perfectamente claro cómo un YouTube te puede ayudar a aumentar la consideración. Entonces yo creo que hay que ir un poco más en línea de eso y cambiar la mentalidad también porque el digital, tal y como está ahora, pues bueno, no es perfecto y hay que buscar cómo medirlo para que lo entendamos mejor. Muy bien. Javier, te adelante. Luego Asier y Kevin. Obviamente estoy de acuerdo con todos vosotros, es decir, esto vuelve otra vez al inicio, a la ficha de partida, ¿no? Es decir, campañas donde la creatividad ha generado muchísimo awareness, es muchas veces difícil de medir con los modelos de atribución sencillos o simples, es decir, o un last click, es decir, volvemos las agencias a convertir grandes ideas y grandes audiencias en una relación con el cliente, una consideración y además eso convertirlo luego en consumidores y clientes. No vale simplemente quedarme en que ha sido una bonita campaña y he tenido mucho awareness, es como luego esto soy capaz de transformarlo en clientes. Con lo cual estamos todas las agencias creo que volviendo a hacer microconversiones de todas nuestras campañas para saber cómo hemos llevado a ese usuario de estación en estación o si hablamos de funnel, en cada uno de los procesos. Volvemos otra vez a saber que ni el last click ni modelos de atribución que están únicamente dirigidos a la venta o a la conversión tienen que ser los modelos actuales. Los modelos actuales pasan por darle valor a todas estas piezas. No es por nada, no es porque no tenga valor cada uno de los movimientos, no es porque no tenga valor la venta final, es que en cada uno de ellos vamos a poder enriquecer también las audiencias. Es decir, nuestras campañas, ese awareness te van a generar también conocimiento de cliente. Y eso sí que va a ser mucho más valioso que únicamente lo que pueda llegar. Porque luego sí que voy a poder reimpactar, a lo mejor, porque tengo capacidad para poderlo reimpactar, porque voy a tener más dato de cliente contextual, porque todas esas fases que hemos llevado al consumidor enriquecen la capacidad que tiene el cliente para llegar al consumidor. Con lo cual, esas microconversiones van a ser de todo tipo, desde el contextual al mobile, a geo, y esa va a dar el contexto de cliente y enriquecerá al cliente.
Muy bien. Asier, adelante. Que no había participado hasta ahora. No, yo venía por una parte, lo que hemos hablado antes de los wallet gardeners y los publishers, yo creo que viene sobre todo a corto plazo una época bastante dorada para ellos, como quien dice, a muy corto plazo, porque es cierto que estamos acostumbrados a unas cualificaciones, a una serie de cosas que creo que ellos, si os saben aprovechar y avanzan, va a haber muchísimo futuro ahí, muchísimo tema. Pero creo que antes, no sé si Alberto y luego Dani ha dado la clave de que realmente esto es un cambio en el paradigma de cómo van a funcionar las cosas, tanto por el consentimiento como por la tecnología. La tecnología va a suceder, va a cambiar. Nosotros lo vamos a fomentar desde las agencias, los medios, las plataformas, todo el mundo va a correr para que cambiará el modelo de atribución, cambiará la forma de medir, pero está clarísimo que seguiremos midiendo, que seguiremos pudiendo... hay demasiada gente metida en esto, demasiado dinero, demasiado negocio como para perder esto. Google se lo currará, Facebook se lo currará, tendremos herramientas. Cambiarán los modelos de atribución. Como bien decíais, no me parece mal. De hecho, creo que es una oportunidad a nivel de agencia creativa, cambiando también un poco hacia más agencia y más creatividad, lo que decíais. El consentimiento va a haber que conseguirlo explícitamente. Y no poder medir o no poder medir también va a tener una parte mala, pero va a tener una parte buena, y es que si ya los clientes en muchas cosas son dinosaurios difíciles de convencer para que se arriesguen, es normal, las empresas cuando algo funciona van a ello, el data nos servía mucho y nos era muy cómodo, hacía que se moviesen menos todavía. Van a verse obligados a tener que arriesgar, la creatividad va a empezar a importar otra vez porque si hasta ahora ya no arriesgaban, imagínate, yo ya lo veía con todo, cuanto más data, menos riesgo. Ahora van a tener que volver a arriesgar, y arriesgar es creatividad. Luego se va a poder medir. No hay duda de que habrá formas de conseguir atribución, pero empezaremos a medir pues estos otros KPIs, pues por lo que decíamos, la consideración de marca, bueno, la percepción que tiene el cliente. O sea que yo creo que puede ser algo positivo. Y en la dualidad esta de que es tecnología y consentimiento, la tecnología va a cambiar y la vamos a adaptar. Pero el consentimiento es un tema legal, es obligatorio, vamos a necesitar el consentimiento, y también tenemos que conseguir que nuestra forma de trabajar pase a ser luchar por este consentimiento. Igual que vamos a luchar porque la tecnología lo haga, tenemos que conseguir luchar para que los usuarios consientan que sepamos sus datos, se vean seguros en nuestras plataformas, creemos un ecosistema de publicidad muy sano, muy limpio, en el que quitemos todos esos estigmas que tenemos de que parece que Facebook está robando datos, porque esto va a estar aquí. Hasta ahora hemos hecho más o menos, o algunos publishers han hecho lo que han querido con nuestros datos, esto desaparece. La tecnología, no tengo duda de que va a funcionar. Ese consentimiento lo que más disruptor puede ser, porque eso no va a ser tan fácil de conseguir. La tecnología la vamos a modificar. El consentimiento yo creo que es donde realmente debemos focalizarnos tenemos que hacer que el usuario perciba la publicidad como interesante, como que le vamos a aportar algo, y las marcas y los clientes entiendan perfectamente que esto va a ser una disrupción y no en lo tecnológico, que es en lo que muchos nos estamos fijando. Yo creo que la percepción de la gente, porque el consentimiento va a ser la clave de todo esto. La tecnología se adaptará. Muy bien. Kevin, creo que querías intervenir tú. Adelante. Que estaba muteado. Entonces, yo llevo tiempo intentando matar al CPM. Y creo que el CPM, por la tendencia que tenemos actualmente, está herido, está cada vez más herido. Creo que la tendencia que tenemos con los gigantes y los walled gardens es que no optimizamos las campañas por insights propios, ¿sabéis? Le damos el poder a un tercero, y eso genera para mí un conflicto enorme. Tanto el tema de muchas campañas que siguen la tendencia del CPM y que todo, ¿sabéis? Hay una caja negra que nosotros ni las marcas controlan, y espero y deseo y creo que parte de nuestra labor es pues buscar fórmulas para hacernos más eficientes, más inteligentes en este ámbito. Pero tu pregunta de los cuadros de mando, ahí sí que soy tremendamente optimista. Veo cada vez más marcas que están midiendo pues temas de branding, ¿no?
el saliency, ¿no? O sea, es cómo de poderosa es mi marca, cómo de conocida, aspectos de meaningfulness, ¿no? Si mi marca tiene esos valores o esos aspectos que realmente, aspectos también de negocio y midiendo el negocio desde la primera interacción hasta la última. Y además, cuando nos dan 100.000 o 1 millón de euros, pues nos piden que midamos no solo la consecución de los objetivos, pero también ¿sabes? El ROMO y el ROMI, la consecución de los objetivos, pero cómo optimizo cada uno de esos pasos. Y en ese sentido, ¿sabes? Yo estoy viendo, igual que muchas marcas que en estos últimos 6-9 meses están dando pasos maravillosos de cara al direct to consumer y de e-commerce, también a nivel de cuadros de mando, a nivel de medición, a nivel de ROI, veo también una ola de mayor exigencia y que es más customer centric, ¿sabes? Que realmente miden aspectos importantes para el cliente y obviamente aspectos relevantes para el negocio. Y corto porque somos muchos y nos estamos acercando a las 11:30. Sí. Cristina Lera quería intervenir y luego le voy a invitar a la otra Cristina Gordo, a Susana también y a Fernando Ávila que no han intervenido todavía, que se animen también a participar, ¿vale? Adelante, Cristina. Vale, yo voy a ser breve. Tenía un poco la sensación de que hemos matado a los modelos de atribución, que ya no van a existir y, de hecho, como que estábamos sustituyéndolos por otro tipo de técnicas de análisis, como pueden ser los marketing mix modeling, modelos econométricos, modelos uplift, lo que sea. Y creo que en realidad no estamos siendo justos porque realmente estos tipos de análisis obedecen y responden a distintos tipos de objetivos. Un marketing mix modeling es para un objetivo estratégico, es ver cuál es tu media mix óptimo. Y además no podemos sustituir esto por un modelo de atribución porque el modelo de atribución tiene un objetivo eminentemente táctico. No es para ver solamente la distribución general de digital, no digital, branding, performance o una disciplina u otra. Es también para entender los formatos, también para entender cuáles son hasta los placement. Podemos bajar a la táctica más detallada del mundo. Sí que creo que estos modelos de atribución tendrán que cambiar, no contaremos con esas impresiones, sino contaremos con muchos touch points que componían el path to conversion completo, pero no quiere decir que no vayamos a tener touch points. Tendremos visitas, tendremos que cualificar a lo mejor algunas de estas llegadas. O sea, yo no creo que vaya a desaparecer esta técnica de análisis, simplemente creo que vamos a tener que adaptarla y va a convivir con el resto. No es lo mismo las preguntas a las que responde un tracking de marca, un marketing mix modeling, un uplift o un modelo de atribución. Y yo creo que ahí está la clave, en elegir el modelo o el análisis correcto dependiendo de las respuestas que queremos ofrecer a los clientes. Jaime está silenciado. Ahora, perdona, que es que tenía ahí un taladro y por eso me he silenciado. Me estaba diciendo a ver si Susana se anima a participar en el debate y así tenemos su intervención. Adelante. Sí, nada, a ver, un poco yo creo que subrayar lo que han dicho todas las personas que han intervenido, que yo creo que estamos todos muy alineados en todo este tema del mundo sin cookies. Yo creo que dos conceptos que han salido en muchas de las intervenciones es la incertidumbre que tenemos ahora mismo, porque sí que es verdad que se están hablando de muchas soluciones, hacia dónde va el ecosistema, pero sí que es verdad que yo creo que todos tenemos como esa incertidumbre todavía. Y como bien decía Marina, al final Google está ahí un poco en la cabeza porque es eso, o sea, al final nos va indicando qué soluciones va haciendo y nos da como un poco esa guía. Y sí que es verdad que todos los publishers están trabajando hacia ello, pero un poco el sentimiento o el feeling que a mí me da es que todavía hay mucha incertidumbre en cuanto a qué va a pasar. O sea, sí que es verdad que tenemos un largo camino todavía y tenemos que irnos adaptando, que creo que es como el segundo concepto que también ha salido hablando de todo el tema de segmentaciones y de medición. Al final estamos en ese momento donde tenemos que ir buscando esas soluciones para adaptarnos a a las nuevas reglas del juego con las que vamos a jugar en el sector. Entonces, al final yo creo que hacia ahí tiene que ir esa tendencia, a ver qué nuevas segmentaciones podemos hacer, cómo podemos hacer todo el tema de la medición. Al final es esa adaptabilidad. También venimos de un año de pandemia donde nos hemos adaptado muy fácilmente a muchas cosas. Entonces, yo creo que la llegada del mundo sin cookie, un punto muy importante va a ser esa adaptabilidad y cambiar esas reglas del juego entre publisher, anunciantes y agencias.
Muy bien. Por terminar con una parte también de preguntas hacia el lado de los publishers, yo os planteaba en las preguntas que os mandé, si el medio que tenga el dato más cualificado será el que se lleve la mayor parte de la inversión publicitaria. ¿Y qué pasará, cómo se va a monetizar unas audiencias que no son posibles de personalizar, ¿no? No sé si alguien quiere intervenir en este aspecto, o a lo mejor Alberto González, tú que estás en el lado de publisher, yo creo que te voy a dar la palabra para que tú inicies esta última pregunta. Venga, pues bueno, respecto al dato cualificado, yo te diría que no es solamente el que lo tuviera más cualificado, sino el que estuviera mejor conectado, porque al final yo puedo tener usuarios registrados con cantidad de información, pero no poderme conectar con el comprador y que él no pudiera matchear un identificador o sus intereses de compra con lo que yo le estoy enviando. Entonces, yo creo que la clave va a ser, lógicamente, la cualificación, porque cuanto más información reciba el comprador, mejor va a comprar, lógicamente, y más interesante le va a resultar y mejor CPM podrá pagar, pero va a ser más la posibilidad de conectar, ¿no? Entonces, eso va a ser lo determinante. Como comentaba antes, lo más importante es que ese first party data que tienen las agencias y clientes sean conectables con la oferta que nosotros podamos generar de audiencias, ¿vale? Entonces, yo creo que esa va a ser la clave del entendimiento. Y bueno, para todos esos silos que no sean monetizables, como también decía Borja, bueno, lo que están surgiendo ahora son todas las soluciones contextuales, ¿no? Están resurgiendo, vamos, que no son nuevas, ¿no? Pero bueno, ahora se basan en inteligencia artificial y demás historias. Entonces, un poco el targeting contextual, que por un lado podríamos pensar que está un poco obsoleto, no deja de ser mucho más que útil, sino porque es una herramienta que nos permite acercarnos al usuario con por lo menos unos mínimos con un mínimo de conocimiento sobre qué tipo de intereses tiene, ¿no? Entonces, esa va a ser la solución fácil y es la que ya de hecho se está aplicando y muchas empresas la están ahora poniendo en relieve de cara a soluciones que sean cookieless que vengan dentro de un año más o menos. Porque bueno, ahora más o menos estamos en ese terreno de nadie, ¿no? En el que todavía se pueden hacer cosas, en el que intentamos construir cosas, pero bueno, hasta dentro de un año yo creo que no va a haber grandes determinaciones de hacia dónde va a ir la tecnología. Y un apunte antes que se me quedó pendiente, que al final, y hablando sobre tecnología, no dejamos de estar dependientes todos de lo que es un ad serving, ¿no? Entonces, al final el ad serving de publicidad, y en España ya sabemos cuál es el predominante, es el que va a marcar bastantes diferencias aquí, ¿no? Entonces, por eso yo antes indicaba que la pelea va a ser un poco entre lograr un consenso entre todos o al final admitir lo que diga el que tenga, digamos, el poder sobre servir anuncios en los publishers, sobre lanzar campañas en agencias, sobre hacer soluciones de medición interna. Entonces, bueno, va a estar ahí un poquito el tema. Muy bien. Borja, adelante. Y luego Eva. Bueno, pues yo totalmente de acuerdo con Alberto, lógicamente. Yo creo que al final tenemos que estar muy bien conectados y saber que los macheos, o sea, que una tecnología y otra se entiendan perfectamente, porque si no, al final, toda la parte programática, sobre todo, no va a funcionar. En la parte directa, sí. Decías una cosa que es cómo es posible monetizar la audiencia, que me ha apuntado que no se puede personalizar, ¿no? Y a mí ahí justo me has tocado, ¿no? El corazón, digo, pero ¿cómo que no se puede personalizar, no? Los avances justo, y decíamos, la publicidad contextual lleva mucho tiempo, pero ahora tiene una nueva dimensión. Nosotros ya hablamos de inteligencia contextual con motores de Machine Learning, efectivamente, que entienden muy, muy bien de una manera morfológica, semántica, el texto y además le meten la parte de Computer Vision donde en la imagen identificamos qué elementos hay que importan a esa persona y le interesan mucho, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, la personalización pasa por otro lado, no es conocer a esa persona dónde ha navegado y dónde está, sino cuando está navegando en ese momento de máximo interés, identificar que esa persona está muy, muy interesada en un contenido y adaptar el mensaje a cada uno de esos contenidos, ¿no? Muy bien, gracias, Borja. Eva, adelante.
Nada, era una reflexión en torno a lo que ha comentado Alberto, ¿no? Que hablábamos de va a ganar un poco el peso, ¿no? Aquellos medios que sean capaces de tener la máxima calidad del dato, pero es que también hablamos de cantidad, porque ha dicho un concepto muy interesante que es la capacidad de conectar, ¿no? El conectar mi base de datos, mi first party data con la que tenga ese medio. Si soy capaz de conectar, significa que yo esa audiencia ya la tengo, ya es mía y puedo precisamente jugar con ese tema de personalización, pero es que si no la tengo, puedo jugar a captación, ¿no? Entonces creo que entramos en unos modelos de compra de publicidad un poquito diferentes, bueno, pues porque precisamente gracias a esta posibilidad de conectar, mi forma de impactar, bueno, pues cambia totalmente, ¿no? Yo creo que sí que va a ser posible esa personalización, sí que va a ser posible seguir llegando a audiencias que no tenemos, pero que la clave precisamente va a ser en ese matching, en esa capacidad de conectar lo que yo tengo y lo que otros medios son capaces de darme porque machea o darme porque no machea y puedo llegar a más, ¿no? Entonces, creo que ahí esa conectividad entre audiencias va a ser clave. Muy bien. Perfecto. Pues, ¿alguna intervención más en ese sentido o alguien que se haya dejado en el tintero y quiera recalcarlo? ¿No? Si no, oye, pues sí, venga, Charlie, adelante. Vamos a darte... Yo únicamente por pelotear con Cristina lo que ha comentado. En ningún momento he dicho que los modelos MTA van a desaparecer, se van a seguir utilizando. De hecho, lo que he dicho es que son los más utilizados ahora mismo. No todos los anunciantes están en predisposición o tienen el talento o la capacidad suficiente de trabajar en otros modelos. Lo que digo es que esos modelos van a ser un poco menos eficientes. Es decir, los pads de conversión van a estar ahí, se van a poder seguir midiendo clics, en algunos se podrán medir impresiones o no, pero lo que está claro y lo que va a ocurrir es que se van a partir, porque no vamos a poder identificar con la misma capacidad que podemos ahora al mismo usuario a lo largo de los diferentes touches que van a ocurrir. Por lo tanto, creo que perderán eficiencia y podrán tomar un poco más de protagonismo otras metodologías de medir, pero no van a desaparecer, evidentemente. Como ha dicho Cristina, es la herramienta más táctica que se utiliza ahora para poder medir. Todos los estudios incrementales o MMM o cualquier otra metodología responden a preguntas diferentes que no te van a ayudar en el día a día en esa planificación y gestión de las campañas. O sea que, de acuerdo contigo, quizás no me había explicado correctamente, pero bueno, pues nada, eso. Sí, yo tenía apuntado aquí que De lo que has acuerdo, dicho tú, Charlie, es que entonces, quedarán en segundo plano. Sí. Vale, perfecto. Oye, pues muchísimas gracias a todos por participar, por vuestra proactividad en el coloquio. Y lo dicho, recogeremos esta información y mañana por la mañana en la newsletter, en la web de IPMAR tendréis un resumen. Tendremos preparado también el vídeo de esta intervención y en el número de marzo ampliamos la información un poquito más. Así que muchísimas gracias de nuevo a todos y que tengáis un fantástico día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buen día. Chao a todos.